No sabía con qué claridad mi familia me había clasificado en su lista de prioridades hasta que mi madre lo dijo en voz alta durante la cena, sin enfado, sin emoción, con una calma absoluta. La familia de tu hermana siempre va primero, tú siempre vas la última. Mi padre asintió como si fuera una operación matemática básica y mi hermana sonrió con suficiencia mientras bebía un sorbo de su copa de vino, pero yo no lloré, no discutí, simplemente dije, es bueno saberlo porque algo se rompió en ese momento. No fue mi corazón, sino mi lealtad. Antes de contarte lo que hice a continuación, tómate un segundo para darle a me gusta, suscribirte y comentar desde donde me estás escuchando, y dime, ¿alguna vez te has dado cuenta de que eras el último plato en tu propia familia? Me llamo Marina y, durante la mayor parte de mi vida, aprendí cuál era mi lugar sin que nadie me sentara nunca para explicármelo, sin discursos, sin normas pegadas en la nevera, solo patrones, de esos silenciosos que solo reconoces después de que te han moldeado. Crecí en un chalet adosado en las afueras de Madrid que parecía muy normal desde fuera, con el pequeño jardín bien cuidado, pintura neutra y fotos familiares en la entrada, pero si te quedabas quieto el tiempo suficiente dentro de esa casa, podías sentir cómo se movía la atención, cómo fluía rápidamente hacia una persona, y cómo se frenaba y se diluía antes de llegar a mí. Mi hermana tenía una gravedad que yo no tenía, las conversaciones se inclinaban hacia ella, los planes se hacían en torno a su horario y cuando algo iba mal, la gente corría, pero cuando algo iba bien, lo celebraban a gritos. Aprendí pronto que mi papel era diferente, yo era la que no necesitaba mucho, la que podía con todo, a la que todos describían como fuerte como si fuera un cumplido en lugar de una advertencia. No crecí sin amor, esa es la parte complicada, me querían en la teoría, en las palabras de consuelo, en frases como tú estarás bien, eres tan independiente, un amor que sonaba generoso pero que venía con una condición tácita, no pidas más, no ocupes espacio, no nos necesites como nos necesita ella. Lo notaba en pequeños momentos, mañanas de cumpleaños donde mi tarta venía del supermercado comprada de camino a casa mientras la de ella se encargaba en la pastelería con semanas de antelación. Viajes familiares donde mi maleta se quedaba en el armario porque era mejor que yo ahorrara para mis estudios, días de graduación donde yo hacía las fotos para todos los demás y me quedaba a un lado sosteniendo las chaquetas, viendo cómo los hitos ocurrían sin mí en el encuadre. Cuando me fui a estudiar la carrera trabajando a la vez para pagármela, nadie lloró en la estación de Atocha, de hecho no hubo despedida en la estación, solo un abrazo rápido en la puerta de casa y un recordatorio de que llamara cuando llegara a mi piso compartido. Me pagué mis propios gastos, doble turnos en cafeterías, aprendí a estirar el dinero y el tiempo porque tenía que hacerlo, y cada vez que tenía éxito, reforzaba silenciosamente la historia que mis padres se contaban a sí mismos, ¿ves? Ella está bien, no nos necesita. Años más tarde, cuando me mudé a Barcelona por una oferta de trabajo, el patrón no cambió, las llamadas telefónicas eran breves, las novedades sobre mi vida se reconocían y luego se redirigían. ¿Qué tal el trabajo? Qué bien, oye, ¿te has enterado de lo que le pasa a tu hermana ahora? Me volví experta en escuchar, en apoyar y en mantener la calma mientras mi propia vida se desarrollaba al margen. Para cuando llegó esa cena, en la que mi madre finalmente dijo las palabras en voz alta, yo ya sabía dónde estaba parada. Lo que me impactó no fue la clasificación, fue lo cómodos que se sentían diciéndolo, como si siempre hubiera sido obvio, como si yo hubiera estado de acuerdo, y quizás de alguna manera silenciosa lo había estado. Después de esa cena, nada cambió en la superficie y ese era el punto, mis padres no llamaron para ver cómo estaba, mi hermana no se disculpó, la vida continuó tranquila e ininterrumpida como si no acabaran de decir la verdad incómoda en voz alta, pero algo había cambiado en mí. Las peticiones siguieron llegando igual que antes, un mensaje de mi madre preguntando si podía cuidar a los sobrinos solo unas horas, una mención casual sobre facturas acumuladas dicha a la ligera como quien habla del tiempo, mi hermana reenviando un mensaje sobre un pago que había sido devuelto seguido de un emoji riendo. Nadie preguntaba directamente, nunca tuvieron que hacerlo, la suposición era suficiente. Me di cuenta de lo automáticas que habían sido mis viejas respuestas, claro, sin problema, yo lo soluciono. Esta vez no contesté de inmediato. Al principio se sintió mal, como si estuviera rompiendo una regla invisible, veía mi teléfono iluminarse y sentía ese tirón familiar en el pecho, el reflejo de suavizar las cosas antes de que escalaran, pero en lugar de eso dejé el teléfono en la encimera. Me terminé el café, me fui a trabajar, viví mi día y nada explotó. Esa comprensión fue inquietante, el mundo no se derrumbó porque yo no interviniera inmediatamente, sin emergencias, sin desastres,
Solo silencio, seguido más tarde por un segundo mensaje y luego un tercero más directo. ¿Estás bien? Estás muy callada. Estaba callada porque estaba prestando atención. Empecé a mirar mi propia vida con la misma claridad que aplicaba a mi trabajo, mis finanzas, mi horario, mi energía, y me di cuenta de cuánto de todo eso había sido asignado silenciosamente a los demás. Dinero que se iba en cantidades pequeñas y regulares, tiempo que mantenía flexible por si acaso, planes con los que nunca me comprometía del todo porque alguien podría necesitarme. Así que empecé a separar las cosas, no dramáticamente, no con anuncios, solo prácticamente, moví dinero a cuentas que eran solo mías, cancelé accesos compartidos, dejé de cubrir pequeños pagos que nunca se habían discutido pero que siempre se esperaban. Cuando mi hermana preguntó si podía prestarle dinero por el momento, respondí con un simple no puedo, sin explicación, sin disculpa. La reacción fue inmediata. Mi madre llamó con la voz tensa de preocupación que se sentía más como confusión. ¿Está todo bien? Pareces distante. Le dije la verdad, solo estoy ocupada. Ella hizo una pausa como esperando el resto de la frase y, cuando no llegó, llenó el espacio ella misma. Ya sabes que tu hermana está bajo mucha presión ahora mismo. Yo lo sabía, siempre lo había sabido, lo que estaba comprendiendo era que saberlo no lo convertía en mi responsabilidad, y ese fue el punto de inflexión, no una pelea, no una declaración dramática, solo el momento en que entendí que ser la fuerte se había convertido en una excusa conveniente para que todos los demás dejaran de cargar con su parte. No sabía entonces lo pronto que pondrían a prueba ese límite, pero estaba a punto de descubrirlo. La llamada llegó un martes por la tarde justo cuando estaba terminando una reunión. Pude oírlo antes de que nadie dijera una palabra, ese tono en la voz de mi madre, tenso, apresurado. El sonido de alguien tratando de mantener la calma mientras está parado sobre terreno inestable. Tenemos que hablar, dijo, ¿puedes venir este fin de semana? No explicó nada, no tenía que hacerlo, para entonces yo ya había aprendido el idioma. Cuando mi familia usaba la urgencia sin detalles, significaba que algo había salido mal, algo caro. Cuando llegué a Madrid, el chalet se sentía más pesado de lo que recordaba, el aire viciado, la mesa del salón enterrada bajo pilas de sobres y papeles sueltos, facturas, notificaciones de embargo, impresos que parecían lo suficientemente oficiales como para dar miedo. Mi hermana estaba sentada rígida en el sofá, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. Mi padre evitaba mi mirada por completo. No preguntaron cómo estaba, nadie lo hace nunca en momentos así. Mi madre empezó a hablar rápido, las palabras atropellándose unas a otras. Una decisión de negocios que no salió bien, pagos que se habían retrasado, algunos contratos firmados con optimismo y muy poco margen de error. Seguía usando la palabra temporal, como si repetirla pudiera hacerla realidad. Escuché sin interrumpir, con las manos dobladas ordenadamente en mi regazo como siempre había hecho. Luego vino la pausa, la inhalación colectiva, el momento en que todos me miraron. Bueno, dijo mi padre finalmente aclarándose la garganta, tú estás en una posición estable, no tienes hijos, puedes manejar esto mejor que la mayoría. Ahí estaba la asunción, la expectativa disfrazada de lógica. No dijeron las palabras directamente pero no necesitaban hacerlo, esperaban que yo cubriera el agujero, que suavizara la crisis, que hiciera cuadrar los números como siempre había hecho. Mi hermana me miró entonces, el miedo parpadeando en su cara antes de asentarse en otra cosa, alivio, como si la solución acabara de entrar por la puerta. No respondí de inmediato, en su lugar hice una pregunta, ¿cuál es el plan si yo no lo hago? La habitación se quedó en silencio, demasiado silencio. Mi madre parecía dolida, mi padre parecía confundido, mi hermana parecía tener pánico, era como si hubiera hablado en un idioma que no reconocían. No ayudar nunca había sido parte de la ecuación. Necesito tiempo, dije con calma, para entenderlo todo. Asintieron demasiado rápido, agradecidos, seguros, asumieron que tiempo significaba que estaba calculando cuánto podía dar, no si lo daría. Esa noche, de vuelta en mi antigua habitación infantil, miré al techo y sentí que algo se asentaba dentro de mí, una determinación que no venía de la ira, sino de la claridad. A la mañana siguiente concerté 2 citas, una con mi terapeuta y otra con un asesor legal. Si iba a meterme en este lío, no sería como la red de seguridad de la familia, sería bajo mis propios términos. Cuando volví el fin de semana siguiente no llegué con respuestas, llegué con claridad. La casa parecía la misma de siempre, pero la energía dentro se sentía diferente, más tensa, desesperada, el tipo de silencio que viene de gente esperando ser rescatada. Los papeles seguían esparcidos por la mesa, ahora más organizados,
apilados en montones como si alguien hubiera intentado hacer que el caos pareciera manejable, facturas aquí, pagos allá, algunos contratos sujetos con clips, con las esquinas dobladas por el manejo nervioso. Mis padres ya estaban sentados, mi hermana se sentó a su lado, su marido rondando cerca de la puerta como si no estuviera seguro de si era bienvenido en la habitación donde se habían evaluado los daños. Nadie sonrió cuando entré, nadie ofreció café. Mi madre rompió el silencio primero. Nos alegra mucho que hayas venido, dijo con las manos apretadas en su regazo, su voz tenía esa suavidad quebradiza que yo conocía bien, el tono que usaba cuando necesitaba algo pero no quería decirlo en voz alta. Me senté lentamente y dejé mi bolso a mis pies. Hablemos, dije. Mi padre se aclaró la garganta y se lanzó a una explicación que yo ya había escuchado, la recesión, los retrasos, el mal momento, hablaba como un hombre presentando un caso que había ensayado toda la semana, esperando que la confianza pudiera reemplazar la responsabilidad. Mi hermana asentía con los ojos vidriosos, añadiendo ocasionalmente un detalle sobre el estrés o los niños o como nada de esto se suponía que debía pasar. Eventualmente las palabras se agotaron, y fue entonces cuando mi madre se inclinó hacia adelante. Solo necesitamos ayuda para pasar esta parte, dijo, una vez que las cosas se estabilicen. ¿Cuánto?, pregunté. Ella parpadeó, mi padre dudó, mi hermana inhaló bruscamente y luego respondió por ellos, una cifra redonda, pesada, dicha con cuidado como si la forma de decirla pudiera hacerla sonar más pequeña. Y después de eso pregunté, ¿cuál es el plan? Mi padre frunció el ceño, ¿a qué te refieres? Me refiero, dije con tono uniforme, a que cambia para que esto no vuelva a pasar. La pregunta cayó mal, la expresión de mi madre se tensó. Marina, ¿no es el momento de interrogarnos? Asentí lentamente, entonces no es el momento para que yo extienda un cheque. El ambiente cambió, mi hermana se enderezó. Somos familia, dijo, su voz elevándose lo justo para llevar emoción sin cruzar a la acusación. Esto no va de planes, va de ayudar. ¿Ayudar a quién?, pregunté. Ella me miró como si la respuesta fuera obvia, a nosotros. Miré alrededor de la habitación, ¿y quién me ayuda a mí? Nadie habló. Mi padre se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. Tú estás en una posición diferente, dijo, no tienes las mismas responsabilidades, estás soltera, eres estable, puedes permitirte intervenir. Ahí estaba, la lógica que había escuchado toda mi vida, las matemáticas que siempre terminaban conmigo absorbiendo el coste. Puedo permitirme intervenir, dije con cuidado, porque he pasado años planeando mi vida como si nadie fuera a recogerme si me caigo. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No sabíamos que te sentías así. Sostuve su mirada. Si lo sabíais, simplemente no pensasteis que importara. La habitación se quedó en silencio otra vez, pero esta vez no era confusión, era incomodidad. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta, deslizándola sobre la mesa entre nosotros. El movimiento fue lento, deliberado, cada ojo lo siguió. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije, y así es como se hará. Mi padre abrió la carpeta primero con las cejas fruncidas mientras escaneaba la primera página. Luego la siguiente. Mi madre se inclinó sobre su hombro, mi hermana estiró el cuello, su cara perdiendo color. Esto es un préstamo, dijo mi padre rotundamente. Sí, respondí con términos claros. Mi hermana negó con la cabeza. ¿Por qué hay condiciones? Porque esto no es una donación de emergencia, dije, es ayuda estructurada. La voz de mi madre tembló. No confías en nosotros. Confío en los patrones, dije en voz baja, y este patrón ha estado vigente toda mi vida. Las condiciones no eran crueles, no eran punitivas, eran prácticas. Los activos tenían que venderse antes de que cambiara de manos cualquier dinero, los gastos tenían que documentarse, nada de nuevos compromisos financieros sin prueba de sostenibilidad, terapia familiar no como sugerencia sino como requisito, y un acuerdo escrito ante notario de que mi nombre, mi crédito y mi futuro nunca volverían a asumirse como respaldo. Mi padre empujó la carpeta lejos de él. Esto es frío, dijo, así es como los bancos tratan a la gente. Asentí. Entonces tratadme como a un banco porque cuando necesitabais apoyo emocional, yo era familia, pero cuando necesitabais dinero, yo era infraestructura. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Así que nos estás castigando ahora. Negué con la cabeza. Estoy dejando de castigarme a mí. Ella miró a nuestros padres, luego volvió a mirarme. Si no nos ayudas, lo perdemos todo. Sostuve su mirada. Si ayudo sin límites, pierdo todo lo que he construido.
Las palabras quedaron colgadas entre nosotros, pesadas e innegables. Mi madre buscó mi mano, luego dudó como si no estuviera segura de si todavía tenía derecho. Nunca quisimos hacerte sentir la última. Retiré suavemente mi mano, pero lo hicisteis y lo dijisteis en voz alta. Nadie discutió eso. Mi padre miró los papeles con la mandíbula tensa. Así que esto es todo, dijo, firmar o hundirnos. No, le corregí, esto es crecer o repetir. El tiempo se estiró, pasaron los minutos, mi hermana se secó las mejillas, su marido paseaba detrás de ella, mis padres susurraban entre ellos en tonos bajos y frenéticos. Por primera vez en mi vida, no estaba llenando el silencio, no estaba ofreciendo soluciones ni suavizando los bordes, esperé. Finalmente mi padre levantó la vista, necesitamos tiempo. Asentí, tenéis 24 horas. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe, ¿eso es todo? Eso es todo, dije poniéndome de pie, mañana volveré, o avanzamos con esto o no avanzamos en absoluto. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre me llamó por mi nombre. Si decimos que no, preguntó con la voz quebrada, ¿te estás alejando? Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, no me estoy alejando de vosotros, dije, estoy caminando hacia mí misma. Al día siguiente cuando volví los papeles estaban firmados, sin discursos, sin disculpas envueltas en excusas, solo firmas temblorosas y caras cansadas. El alivio en la habitación era real, pero también lo era la pérdida, algo había cambiado permanentemente. Mientras recogía mis cosas para irme, mi hermana me miró de manera diferente a como lo había hecho antes, no con superioridad, no con expectativa, sino con incertidumbre y por primera vez, ese no era mi problema a solucionar. Las consecuencias no llegaron todas de golpe, vinieron en pasos silenciosos, cada uno más pesado que el anterior. El primer cambio fue práctico, se listaron los activos, se cancelaron suscripciones, los gastos se rastrearon en lugar de ignorarse, los números dejaron de ser abstractos y empezaron a convertirse en límites. Mis padres redujeron sus expectativas antes de reducir cualquier otra cosa, y eso por sí solo cambió el tono de cada conversación. La terapia familiar comenzó unas semanas después, incómoda al principio, defensiva, mi padre hablaba con frases cuidadosas como si tuviera miedo de decir algo incorrecto, mi madre lloraba más de lo que hablaba, mi hermana se sentaba rígidamente, con los brazos cruzados, como si la responsabilidad fuera un idioma que nunca le habían enseñado. Yo escuchaba más de lo que hablaba, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de mi realidad, la verdad ya había sido escrita, firmada y acordada. Algo inesperado sucedió con el tiempo, el pánico se desvaneció, la urgencia se suavizó, sin mí absorbiendo silenciosamente las consecuencias, todos los demás tuvieron que cargar con su parte. Mi hermana aprendió a sentarse con la incomodidad en lugar de traspasarla, mis padres dejaron de usar frases como, ya lo solucionaremos cuando en realidad querían decir, Marina lo solucionará. La relación nos sanó de una manera dramática, no hubo momentos de película, ni transformación repentina, pero hubo espacio, espacio donde solía vivir la culpa, espacio donde la obligación una vez había presionado mi pecho. De vuelta en Barcelona, mi vida se sentía más estable, más ligera, me concentré en mi trabajo, dormí mejor, dejé de ponerme en guardia cada vez que mi teléfono vibraba. Cuando mi madre llamaba, era para preguntar cómo estaba yo, no qué podía hacer yo. Cuando mi hermana enviaba un mensaje, no iba seguido de una petición. El mayor cambio no fue el de ellos, sin embargo, fue el mío. Ya no me sentía responsable de mantener la ilusión de que todo estaba bien, no corría a demostrar mi valía arreglando problemas que no eran míos, aprendí que los límites no borran el amor, definen dónde puede existir sin destruirte. Una tarde sentada sola en mi apartamento me di cuenta de algo simple y profundo, por primera vez en mi vida, no estaba esperando ser elegida, ya me había elegido a mí misma, y eso marcó toda la diferencia. Durante mucho tiempo pensé que ser la última en mi familia significaba que necesitaba esforzarme más, dar más, quedarme más callada. Estaba equivocada, ser la última nunca fue una posición por la que luchar. Fue una señal para salirme de la fila por completo y construir una vida donde mi valor no dependiera del sacrificio.